Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un mandato bíblico que, bueno, todos conocemos. Fructificad y multiplicaos. ¿Pero es aplicable hoy, según las Escrituras? Vamos a explorar esto a fondo basándonos en un análisis bíblico detallado del autor Dairon Benítez. Su escrito se titula ¿Es bíblica la multiplicidad para los días de hoy? Y nuestra idea es, pues, desgranar esos argumentos bíblicos que presenta, a ver qué dice la Biblia al respecto, según esta interpretación. Exacto. El análisis lo que hace es volver a los textos originales, a Génesis sobre todo, y mirar muy bien el contexto. Argumenta por qué la situación de entonces, en la que describe la Biblia, es radicalmente distinta a la de ahora. Entendido. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el punto de partida bíblico que toma este análisis? Pues, lógicamente, arranca en Génesis 1:28. Es el momento de la creación, Dios bendice a Adán y Eva y les da esa instrucción. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero, y esto es clave, según el hermano Dairon detalla en su estudio bíblico, hay que mirar justo antes, Génesis 1:2. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que el mandato respondería a esa necesidad, llenar un mundo vacío. Claro, no es una orden aislada, sino que tiene un propósito muy concreto descrito ahí mismo, en Génesis. Vale, ¿y esta idea se refuerza en algún otro sitio del Antiguo Testamento, según el análisis? Sí, totalmente. El estudio señala que el mismo mandato, palabra por palabra casi, se le da a Noé y a sus hijos después del diluvio. Eso está en Génesis 9:1. Y de nuevo, el contexto bíblico es fundamental. La tierra, tras el diluvio, había quedado otra vez esencialmente vacía. Génesis 7:23 lo describe, ¿no? Dice que fue destruido todo ser, quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ya veo. Así que, según esta lectura bíblica, la conexión es directa. Mundo despoblado, orden de multiplicarse. Ajá. Y aquí es donde, imagino, la cosa se pone interesante para hoy. Porque si ese mandato bíblico estaba ligado a llenar una tierra vacía, Exacto. el argumento central del texto del hermano Dairon es que hoy la situación es justo la contraria, ¿no? Habla de sobrepoblación. Correcto. Ese es el eje del argumento bíblico presentado. El contraste es total, del vacío bíblico inicial a lo que el análisis describe como sobrepoblación actual. Y por eso, la conclusión del estudio es directa. Según la necesidad bíblica original, no es necesaria la multiplicidad hoy. Se argumenta que la razón de ser de ese mandato, llenar la tierra, ya está más que cumplida. El texto incluso lo relaciona con la idea actual de familias muy numerosas. Entiendo el argumento basado en el contexto, pero el análisis del hermano Dairon plantea otras cuestiones bíblicas, quizá desde el Nuevo Testamento. Sí, claro. Y son puntos importantes para la reflexión bíblica. Se menciona Mateo 19:12. Ahí Jesús habla de personas que eligen no casarse ni tener hijos, que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, el análisis plantea una pregunta basada en esto. Si multiplicarse fuera un mandato divino obligatorio también hoy, estas personas a las que Jesús parece valorar positivamente no estarían desobedeciendo. Claro. Y si seguimos la conexión bíblica entre desobediencia y pecado, como se ve en Hebreos 3, por ejemplo, pues la pregunta es si estarían pecando. Busca mostrar una posible tensión, ¿sabes? Es una perspectiva que da que pensar, sí. Y supongo que también se analiza si Jesús o los apóstoles, digamos, reinstauraron este mandato para la Iglesia. Exactamente. Ese es otro punto crucial del estudio bíblico. Se subraya que ni en las enseñanzas de Jesús ni en las cartas de los apóstoles a las iglesias se repite la orden de fructificad y multiplicaos como un deber cristiano. Según esta investigación de las Escrituras, el enfoque del Nuevo Testamento va por otro lado, más centrado en prioridades espirituales diferentes para la era de la Iglesia. Vale, entonces, resumiendo un poco la perspectiva bíblica que nos presenta este análisis de Dairon Benítez, el mandato de multiplicarse fue una directriz divina específica para Adán y Noé, y estaba justificada por una necesidad muy clara en la Biblia, poblar una tierra vacía. Eso es. Y como hoy las condiciones son, según el análisis, las opuestas, y además no se reitera el mandato en el Nuevo Testamento para los creyentes, pues la conclusión bíblica a la que llega el texto es que ya no es una exigencia para nosotros hoy. La verdad es que es una interpretación que obliga a reflexionar sobre cómo leemos y aplicamos los mandatos bíblicos hoy en día. Sin duda. Y nos deja con una cuestión de fondo que surge de este tipo de análisis bíblico.
¿Cómo discernimos, usando la propia Biblia como guía, qué mandatos del Antiguo Testamento son universales, para siempre, y cuáles estaban ligados a un momento histórico bíblico concreto que ya pasó? Una pregunta clave, desde luego. Fundamental para interpretar las Escrituras en el mundo en que vivimos.